Empezar a grabar. Adelante, padre Jaime, cuéntanos cuál es el plan de trabajo de este año. Pues buenas tardes a todos, los que estamos conectados y los que vais a recuperar esta grabación. Esta sesión la vamos a tener con Luis Fernando, pero voy a tomar 5 minutos al inicio para presentar el programa del año, que he mandado por escrito, pero siempre ayuda a escucharlo. Queremos nosotros este año eh, pues profundizar un poquito en el legado de Blanca y que nos sirva el trabajo que vamos a hacer para preparar unas jornadas, eventualmente en otoño del 26, posiblemente en México. Todo esto está todavía un poco en el aire, pero nosotros queremos trabajar, como hemos hecho hasta ahora, el tercer martes de cada mes, y hemos escogido los 4 temas, bueno, 4, los hemos unido, principales que estaban en el proyecto de Blanca desde el 2015, que era la ontología que se necesita para la antropología. Es decir, queremos desarrollar una antropología que tenga una base ontológica. Y ahí pues se trata de ver esos escalones entre Polo y Wojtyła y otros autores que nos ayuden. Después el tema de la diferencia varón-mujer, que es un tema que muchos hemos estudiado de una manera muy concreta, en el que Blanca avanzó bastante y queremos pues asimilar un poquito su legado. El tercer gran tema es la esponsalidad, que ahí tiene que ver también con la estructura comunional de la persona que se entiende por esponsalidad. Es el término esponsalidad el que mejor describe lo que queremos expresar, porque es un término teológico, qué ventajas tiene, qué inconvenientes. Y finalmente el tema de Dios, arquetipo de esposa y madre, que es un tema que Blanca empujó con mucha fuerza, que la sesión que tuvimos con Antonio y con otros autores hemos visto que no está exenta de dificultades, pero que vale la pena ver dónde estamos. Entonces, ¿cómo hemos pensado el año? Pues quisiéramos crear equipos más pequeños porque se trabaja mejor, se avanza más. Hemos visto que personas que están en el grupo con la camiseta puesta tienen a veces compromisos por su doctorado, por sus clases, etcétera, y quieren seguir vinculados a nosotros, pero no se sienten en capacidad de producir algo, y ellos están bienvenidos a participar como oyentes y también aportar reflexiones y contribuciones y correcciones, pero necesitamos que dentro de los grupos haya gente que sí que quiere y puede dedicarse a trabajar. Entonces, hicimos 4 grupos, y dentro de esos 4 grupos nos fuimos poniendo casi siempre según el orden de preferencia. Luego, dentro de los grupos, está pasando que hay gente que luego ve el calendario y dice, no voy a tener tiempo. Pues no pasa nada. Ojalá dentro de cada grupo queden 2 personas o 3 para poder planear las sesiones. Y lo que hablamos con digamos, el comité directivo de nuestro grupo era que valdría la pena tener una primera sesión para hacer un status questionis y una síntesis de lo que Blanca ha dejado escrito sobre este tema. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la diferencia varón-mujer, bueno, es un tema filosófico, es un tema teológico, qué se ha dicho hasta ahora, quién ha hablado de este tema, y después, en concreto, Blanca, ¿qué ha aportado? Pues Blanca estudia Feuerbach, estudió Mulieris Dignitatem, un poquito resumir los hallazgos de Blanca. Y esa sería la primera sesión encomendada a cada grupo. Y una segunda sesión en la que hacemos una evaluación crítica de eso, porque pues también posiblemente encontramos puntos muy claros, pero también otros más dudosos, y posibles desarrollos. Creemos que si dedicamos todo este año a estudiar el legado de Blanca desde estas 4 perspectivas, podemos nosotros avanzar mucho en lo que es, claro, a raíz de los posibles desarrollos, pues ya se nos abre un mundo para individualmente o en equipo poder avanzar. De manera que la finalidad de este año es que lleguemos a junio habiendo asimilado el legado de Blanca y viendo posibles pistas de profundización y desarrollos. Para eso seguiremos con los encuentros mensuales del tercer martes y cada grupo preparará 2 de esos encuentros. Eh, Ana María Algarra se ofreció como asistente de todos los grupos para la parte etimológica. Entonces ya hemos escuchado en alguna otra ocasión
la importancia que tienen los términos, las palabras, y en ese sentido, pues que sepamos que ya está disponible para ayudarnos a todos. ¿Qué tendría que hacer cada grupo? Preparar la sesión. Y la finalidad, la finalidad primera es preparar la sesión, que puede ser un PowerPoint, puede ser un documento de trabajo, algo que nos sirva a los demás para ver hasta dónde han llegado y colaborar. Y después del seminario, el formato es muy flexible y libre. Podría escribirse un artículo para una revista filosófica o teológica firmado por 2 o por 3 personas, o podrían escribirse 2 o 3 artículos diversos. Es posible que un grupo trabajan 3 personas y escriben 3 artículos. Es posible que un grupo trabajan 3 personas y escriben un artículo y firman los 3. O es posible que no escriben nada o que escriben un libro. Eso lo va a ir decidiendo de manera autónoma cada grupo. Pero lo que sí sabemos es que estas van a ser nuestras comunicaciones en las jornadas que tendremos en otoño, a las que también queremos invitar a personas que nos puedan aportar. La otra vez estuvieron con nosotros Eloy Bueno, Julio Máspero, Hilaria Vigorelli, Yves Semen y Juan Manuel Burgos. Podrían repetir algunos de ellos y podemos involucrar a otras personas. Nos quedamos con ganas de escuchar más a Antonio López, pero también hay otras personas de otros ámbitos filosóficos y teológicos que pueden aportar algo. Ese es básicamente el menú del seminario de este año, que empieza hoy con una sesión, no directamente de este tema, pero que quedó pendiente del año pasado, que va a ser, se la vamos a encargar a Luis Fernando. Y luego a nivel informativo, pues solamente que sepáis que ya están entregadas las actas a la imprenta y pues desgraciadamente están ahora imprimiendo apuntes de clases y cosas, entonces me han dicho que lo van a tener en diciembre. Yo veo más bien que para enero podemos tener la publicación de las actas. Y la vamos a hacer en un doble formato. El impreso, vamos a mandar copias a los autores, a las instituciones que nos ayudaron a organizar el evento, y luego lo vamos a dejar en impresión bajo demanda. Porque claro, no pensamos que sea una publicación que tenga miles de copias vendidas, con lo cual no queremos quedarnos con ellas en el almacén. Y además del formato impreso, que va a ser una tirada reducida, tendremos el formato digital, de manera que se podrá acceder gratuitamente a las actas, estarán indexadas y de esa manera pues también podemos divulgar de una manera un poco más amplia todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que sigamos haciendo. Entonces, eso era a nivel informativo lo que yo quería comunicar. No sé si hay alguna, pero bueno, si Beto o Ana María me queréis completar lo que he dicho y si hay alguna pregunta. Y si no, pues vamos adelante con la sesión. Muy bien. Me quedó una duda, perdón, y saludo Adelante, a Ana todos. María. Saludos. ¿Quedó segundo martes o tercer martes? Tercer martes. Perdón la duda. Tercer Tercero, sí, martes. porque antes era segundo. Muy bien, muy bien, Sí. muy bien. Sí. Pues No, yo yo digo que pensé que podemos antes. empezar. Vale. Tercer martes menos esta semana que estamos empezando un jueves por Sí, motivos varios. sí, sí, sí. Y luego, como siempre, va a quedar grabada para que también la podamos nosotros volver a escuchar. Yo últimamente he vuelto a escuchar a Blanca, he vuelto a escuchar a Antonio, he vuelto a escuchar a algunas y sirve mucho. O sea que es un material muy valioso que podamos grabar estas sesiones. Sí. Ayuda mucho que podamos estar presenciales por Zoom, porque los que hablan les ayuda a ver, ¿no? Como en un partido de Así es. fútbol, los que están. Pero es muy difícil por nuestros trabajos. Yo tuve que correr mucho para llegar, pero llegué a la pantalla. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, Padre Jaime. Yo Muy simplemente bien. apuntaría que nos entusiasmemos para la reunión, la jornada que seguramente se realizará en noviembre del próximo año. Y pues es estimulante tenerlo en el horizonte para que empuje todos nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, ¿no? Bien, dicho esto, pasamos al programa que tenemos hoy, que es pues una exposición, una especie de adelanto de la investigación doctoral de Luis Fernando, que pues es estudiante de doctorado en filosofía y está haciendo una investigación, que es el título de esta exposición, una investigación sobre la persona y los trascendentales metafísicos.
Luis Fernando Gutiérrez, bienvenido, gracias. Adelante. Gracias, gracias. Voy a compartir la pantalla para que puedan seguir la presentación que tengo. Me dicen si la ven bien. Un ratito voy a colocarla en nos fuimos. Ahí estamos, te Eh, vemos bien. ¿La están viendo bien la Vemos, presentación? vemos la portada, la persona y los trascendentales. Perfecto, genial. Entonces, vamos bien. Yo me voy a centrar de la tesis porque tiene muchos desarrollos en lo que creo que es más interesante para nuestro grupo de investigación, ¿no? Aquí está el esquema básico de los 6 capítulos, ¿no? Que ahí lo ven, son presupuestos metodológicos y desafíos en torno a la noción de persona, antecedentes históricos de la noción de persona, hitos relevantes en el desarrollo de la relación de personas hasta Santo Tomás de Aquino, una lista de las principales afirmaciones de Tomás de Aquino sobre la noción de persona, en realidad son las principales que son relevantes para el objetivo de la investigación, y la doctrina de los trascendentales metafísicos, según Tomás de Aquino, y después el capítulo conclusivo, ¿no? Que es los trascendentales metafísicos y la persona, ¿no? Entre los presupuestos metodológicos menciono estos tres: fidelidad a la totalidad de la experiencia de lo real. ¿Qué quiero decir yo con eso? Para mí el referente en la tesis no es una noción de persona, esta noción de persona, sino la realidad a la que la noción se aplica, que yo considero que es una realidad primaria, primitiva, no un constructo conceptual. Entonces, parto de ahí. Segundo, comprendo también de que persona se puede hablar de divina, angélica y humana. Filosóficamente, la directamente más fácil, accesible es la persona humana, porque está al alcance de la experiencia, pero yo entiendo que una buena noción de persona en una filosofía cristiana tendría que ser válidamente o por lo menos compatible con el carácter personal de Dios y el carácter personal de los ángeles, ¿no? En ese mismo sentido, entiendo que siendo la noción de persona una noción claramente de origen, al menos históricamente cristiano, la filosofía y la teología están en relación, pero yo en esta relación la entiendo de una manera muy concreta. Sé que hay muchas maneras de entenderla. La manera en la que yo la entiendo es que la, yo como filósofo no puedo tomar verdades reveladas como mi desarrollo o bien en teología o bien en pensamiento cristiano. Lo que yo creo que sí puedo hacer como filósofo es tomar las verdades de fe como conclusiones. ¿Qué significa como conclusiones? Algo que no doy por demostrado, pero que me orienta e ilumina para dirigir mi reflexión filosófica, ¿no? Pero al final la filosofía se presenta y se desarrolla como filosofía, ¿no? ¿Ok? Desafíos filosóficos a los que me interesa a mí responder o abordar en este trabajo de trabajar la noción de persona en relación a los trascendentales metafísicos, ¿no? Primero, algunos cuestionamientos que se hacen al contenido y definibilidad de la noción de persona son muchos y de diferentes lugares, desde la no existencia de algo como la persona hasta la imposibilidad de definirla o las inconveniencias para hacerlo. La relación entre la metafísica y la filosofía de la persona es un tema que sabemos hay para todos los gustos, gente que las considera absolutamente carentes de relación. La metafísica no tiene nada que hacer en una filosofía de la persona, es el caso, por ejemplo, de Burgos. Y otros planteamientos que señalan que clásicos de que la metafísica, por su diseño tradicional, se hace incapaz de acceder a la noción de persona. Es un tema que yo también quiero explorar en la tesis, la relación entre persona, sustancia y relación, esos dos, porque de hecho hay como dos tradiciones enfrentadas, una tradición que acentúa la importancia de la sustancia en el fundamento de la noción de persona y otra la de la relación. Y finalmente, otros desafíos que son lo que se ha llamado en la tradición personológica los caracteres paradojales de la noción de persona, ¿no? La persona, pues, al mismo tiempo es un individuo, es una individualidad radical, pero al mismo tiempo se acentúa mucho su relacionalidad, su pertenencia a una comunidad. Por otro lado, la persona se habla de que es algo dado, que es inherente al ser, que nadie se lo puede quitar, que es inalienable, pero también se habla de procesos de personalización y de despersonalización, de cosas que me hacen ser más persona o menos persona. Y finalmente, un debate que hay entre si persona y sujeto son nociones compatibles. Es todo un tema que hay que también quiero abordar, ¿no? Capítulo 2, voy a los antecedentes históricos. Acá, sobre todo, empiezo previa al desarrollo de la noción de cristiano, es decir, antes de persona, antes del cristianismo, y examino
algunas de las dificultades que tiene el pensamiento greco-romano para llegar a la noción de persona. Y una que es muy clara es el desprecio del individuo y la libertad en la antigüedad clásica, incluso más allá del ámbito filosófico. Esto lo desarrollo muy ampliamente en la tesis. Se habla pues del destino inexorable y en general hay una priorización del todo y del uno como lo bueno y un desprecio de la multiplicidad y del individuo que siempre es visto negativo, incluso a nivel social. Hay una subordinación totalitaria del individuo a la polis y al todo social, ¿no? El momento más radical, y este es un punto donde sí me voy a detener un poquito porque creo que es la piedra de toque para tanto para el problema de los trascendentales como para el tema de la persona, es el monismo eliático y en concreto lo que está detrás de la afirmación de Parménides, que es una concepción unívoca del ser. Esta concepción unívoca del ser es la que hace, en mi opinión, imposible llegar a una noción de persona, porque la persona, digamos, es todo lo contrario a la univocidad, ¿no? De hecho, eso es lo que lleva a Parménides a plantear, si el ser es unívoco, no hay nada que pueda estar entre el ser y el no ser, nada que pueda distinguir un ser de otro. La conclusión evidente es que hay un único ser que es indivisible, inseparable, etc. No, que ya la conocemos, ¿no? Platón intenta superar este problema, pero mantiene la univocidad del ser. Entonces, la alternativa que a él se le ocurre es combinar el ser con el no ser. Es una cosa muy rara, pero termina dándole una cierta entidad al no ser. Entonces, Parménides, la manera en la que logra explicar la multiplicidad de los seres es, hay un nivel de ser propio y fuerte, que es digamos, el de las ideas, por decirlo así, y que combinado con una cierta participación en el no ser da origen a los individuos, la multiplicidad, pero en todo caso, al ser sensible, etcétera, en cualquier caso, el problema es que en su lógica el ser sigue siendo unívoco y no solamente sigue siendo unívoco, más grave, es una especie de supergénero y de superconcepto del que todos los demás conceptos participan. Desgraciadamente, esto último que acabo de decir, de concebir el ser como una especie de superconcepto, del cual todo lo que existe para ser participa, con la noción de participación, es algo que va, con excepción de Aristóteles, que se lo salta, va a continuar en casi toda la tradición filosófica posterior, desde los neoplatónicos, y desgraciadamente afecta al mismo Santo Tomás, como lo veremos más adelante, dificultando, repito, en mi opinión, el acceso a la noción de persona. Las consecuencias antropológicas directas de esto, pues ya las conocemos: el dualismo alma-cuerpo, el ser humano real y concreto es un individuo y en cuanto tal no tiene mayor valor en sí mismo, sino que está subordinado y sometido al todo, y el individuo humano debe estar sometido y subordinado a la polis. De hecho, si leen en la República y en un montón de lugares, en las leyes, o de los últimos libros de Platón es explícito. Platón dice: el individuo tiene el sueño de ser importante, ¿no? Cuando simplemente es una del cosmos. Tiene el sueño de ser libre cuando en realidad simplemente se movido por este destino fatal, invencible, ¿no? Aristóteles ofrece muchos aportes y límites interesantísimos para el desarrollo de la noción de persona, que en mi opinión pueden ser trabajados de manera muy interesante, ¿no? El más importante para mí es la analogía del ser. No me voy a demorar acá, pero en el caso de Aristóteles simplemente quiero decir que no es una analogía de atribución, ni siquiera es estrictamente una analogía de proporcionalidad. Es una cosa que a mí me gusta llamar analogía real. La analogía en Aristóteles básicamente significa que el ser se dice de muchas maneras. Es decir, que hay muchas cosas distintas entre sí, totalmente distintas, pero que todas comparten una realidad fundamental, y es el hecho de que existen, el hecho de que son. Eso no se puede negar. Entonces, eso es lo que le permite a él romper el problema, digamos, del monismo eliático, la ruptura de la univocidad del ser. El ser ya no es unívoco. Y es muy interesante porque para Aristóteles el ser no es un género y no es un superconcepto del cual participan todo lo que es. Justamente no habla de participación. Es muy interesante y es lo que permite, entre otras cosas, la doctrina de los trascendentales, como veremos, ¿no? Él plantea una metafísica dinámico-noológica que es súper interesante y es, en su concepción, digamos, justamente análoga del ser. Es una cosa que se entiende poco, pero para él vivir es una forma de ser. Para el viviente, el vivir es ser. Y para el pensante, para el ser racional, ser es pensar.
pero no pensar no lo entendemos solamente como el ejercicio de la habilidad intelectual, sino como todas las facultades propias del orden racional. Es decir, eso incluye el conocer y el obrar libre y el amar. Entonces, es bien interesante porque lo que se aprecia en Aristóteles es una metafísica dinámico-noológica, donde hay un progresivo elevarse en el ser, pero ese progresivo elevarse en el ser no se hace desde la lógica de una mayor participación o del ser que es puramente ser, porque para Aristóteles el ser por excelencia no es el ser simple, carente de determinaciones, como sería para Platón, el superconcepto, el supergénero, es todo lo contrario. El ser por excelencia es el ser pensante. El Dios de Aristóteles es el pensamiento que piensa pensamiento, ¿no? Y es un ser personal, o sea, en términos de hoy sería personal, es decir, es un ser pensante, es un ser libre, es un ser capaz de amar. Entonces, es bien interesante porque el ser pleno no es carente de determinaciones como para poder aportar ese ser neutral a todos los demás seres por participación, sino que es el ser plenamente actualizado en una actualización muy particular que es justamente esta, ¿no? La noción de sustancia primera, no me voy a detener en ella, es una discusión larguísima, como la usan las categorías, como la usan la metafísica, pero básicamente es una noción muy importante, bien entendida, aunque la palabra de sustancia es una expresión, en mi opinión, y no solo mía, desafortunada, pero lo que se quiere decir con esa noción, el individuo subsistente, lo que después era el subsistente en términos de Santo Tomás, es un aporte fundamental para la noción de persona, ¿no? El que subsiste por sí mismo, ¿no? Hay una problemática, un retroceso en Aristóteles, una incoherencia en el insistir en la materia como principio de individuación, lo cual vuelve a hacer pensar que para él lo primitivo, lo auténtico, lo que no necesita justificación ulterior es el universal. Entonces, por eso la materia, que necesito la materia para justificar el individual. En eso, en Aristóteles hay una incoherencia porque en otros lugares sí parece reconocer la primitividad del individuo, es decir, que el individuo no necesita ser justificado, es de hecho lo que existe. En todo caso, el universal se puede justificar a partir del proceso de la abstracción, ¿no? Como elemento común a diferentes individuales, lo uno en lo múltiple, ¿no? En política, Aristóteles es ambiguo, critica el comunismo platónico, pero al mismo tiempo, claramente, su posición política no es de una valoración del individuo, sigue siendo griego, acordémonos pues de los esclavos que son esclavos por naturaleza digamos, la subordinación del individuo a la polis, ¿no? Yo hago un breve apunte sobre el nous aristotélico, no me voy a extender, pero creo que es otro elemento muy iluminador de la propuesta de Aristóteles, porque creo que el nous, bien entendido, puede ser una luz muy grande para el desarrollo de lo que podríamos llamar un principio personal. Está desarrollado en la tesis, digo, esta es una presentación muy breve, ¿no? Y finalmente una cosa fabulosa, que es que la gente no siempre le toma conciencia, es que Aristóteles hace todo un desarrollo del hombre como sujeto, y esa noción de sujeto, hipokeimón, es una noción que para mí es lo más parecido a un adelanto a la noción de persona, por lo menos a nivel boesio, es decir, es un subsistente individual y al ser humano es de naturaleza, es decir, del nivel de alma racional, capaz de pensar y de querer, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que él dice del sujeto como autosubsistente, y además es interesante porque esa condición de sujeto no responde a la esencia de la naturaleza, sino digamos, al existir, ¿no? A la existencia, ¿no? Justamente a la subsistencia, al existir por sí y en sí, ¿no? Entonces, es todo otro ángulo que puede ser iluminador, ¿no? En el neoplatonismo, como les decía, muchos de los adelantos de Aristóteles se pierden. El neoplatonismo hace esta combinación entre Aristóteles y Platón, y volvemos primero a la polarización a la priorización del universal radical en Porfirio y una profunda ambigüedad en Plotino. En cualquier caso, en todos estos, volvemos a ese ser que es una especie de superconcepto del cual todo lo que existe, en la medida que existe, tiene que participar. O sea, que nos tira de nuevo a ese ser hiperparticipado, ¿no? Que siempre tiene ese peligro de un cierto panteísmo, ¿no? O un condicionamiento de ontoteología, ¿no? De ese ser que es al mismo tiempo el concepto supremo identificado con Dios al estilo de Platón, ¿no? Cosa, repito, que no sucede en Aristóteles, ¿no? No voy a demorarme en esto, claro que borré casi todas las diapositivas, pero yo hago un seguimiento de todo el proceso del desarrollo de la noción de persona desde su origen hasta Santo Tomás. Toco Boecio, Ricardo de San Víctor, Alejandro de Jales, Leoncio de Bizancio, Máximo el Confesor, los Capadocios y muchos más en mi tesis, pero voy a hacer el resumen de qué es lo interesante. En todo este proceso
es bien claro que hay unos elementos que son constantes y que son maravillosos. Primero, la vinculación de la persona al orden del ser más que al de la esencia, al del existir más que el de la esencia. Incluso, ciertos autores todavía no tienen la distinción real, tienen afirmaciones que parecieran hablar de la distinción real. De hecho, varios de ellos incluso hablan de que en las criaturas, persona y naturaleza son realmente distintas, no así en Dios. Entonces, hay unos temas muy interesantes. Otra cosa muy interesante en todo el desarrollo en los diferentes autores es una dialéctica entre el acentuar la individualidad como característica fundamental de la persona acompañada de su individualidad y en otros acentuar más bien la relacionalidad, ¿no? Y la comunionalidad, ¿no? Hay una tensión dialéctica bastante marcada en el desarrollo que hacen estos autores, todos los que he mencionado de la noción de persona. Y hay un autor que me parece muy valioso, lo voy a mencionar simplemente brevemente, que criticando a Boecio, pero es poco conocido, da un paso que creo que para mí es de un avance muy grande y que de hecho se va a reflejar en Santo Tomás, y es, él prefiere fundar la noción de persona no en la substancia, ni siquiera en la subsistencia, sino en el subsistente. Esto es bien interesante porque nos saca del ámbito lógico universalista y nos vuelve a centrar en esa individualidad radical de la persona. La persona es el subsistente individual de naturaleza racional. Es una cosa que creo que es un gran paso, en mi opinión. Persona es el subsistente. No estamos tanto en la noción de persona, sino en cada persona única e irrepetible, ¿no? Aquí menciono algunos elementos por los que el cristianismo facilitó el que surgiera la noción de persona, la elevación de la multiplicidad y la singularidad de un valor absoluto que se da en Jesucristo y en su mensaje, la comprensión del ser humano como una totalidad unificada, y no como una mezcla de elementos opuestos e inconciliables, es decir, la lógica de la encarnación y la resurrección, la providencia de un Dios personal en contraposición al destino ciego de los griegos, el cambio personal del corazón como la clave para el cambio del mundo, no el cambio del mundo para el cambio de la persona, el reconocimiento de la libertad de la persona que es llamada y nunca forzada, y la afirmación de la unidad del género humano por la comunión, ¿no? Entonces, esto, digamos, me parecen son riquezas muy grandes que el cristianismo simplemente por lo que implica favorecen a llegar a la noción de persona, al margen de lo que ya sabemos, el dogma trinitario y el dogma cristológico que fueron realmente el germen de ese desarrollo, ¿no? Principales afirmaciones de Santo Tomás sobre la noción de persona. Me he reducido a las mismas. Tengo una lista inmensa, pero hay unas cosas fabulosas que yo no me esperaba, ¿no? Primero, para Santo Tomás, la noción de persona es analógica. Y es analógica en el mismo sentido que los trascendentales, literalmente. Es decir, no es un género, no puede ser tratada como un género a la cual pertenecen diferentes elementos diferenciándose por la especie, pero sí es compartida por diferentes individuos y por diferentes, digamos, aunque esta palabra a algunos pueden no gustarle, tipos de individuos, ¿no? Es decir, hay persona divina, persona angélica y persona humana. En su lógica, el analogado principal en quien más plenamente se realiza la noción es en la persona divina, ¿no? Hace una recepción de la definición de Boecio muy interesante, porque a su estilo, él hace una cosa, Santo Tomás tiene una cosa que hace con los autores a los que admira, que los critica sin criticarlos. ¿Y cómo hace para criticarlos sin criticarlos? Que recoge sus aportes y los corrige como quien no quiere la cosa, como sin decirlo. Entonces, de hecho, en su análisis de la definición de Boecio, hace un cambio sutil de sustancia por subsistencia y más adelante, más hacia el final de sus textos, incluso por el subsistente. Cambia el individual por distinto y después, un poquito después, por incomunicable. Y cambia la noción de racional por intelectual, incluso en un sentido más amplio por espiritual, ¿no? Es interesante porque llega a una noción que es algo así como subsistente e incomunicable en la naturaleza intelectual, que en mi opinión es mucho más salvable por muchas razones que la de Boecio. ¿Por qué? Entre otras cosas, el subsistente nos coloca en el orden del acto de ser y no en el orden de la esencia. Como nos podría colocar, según cómo se entienda la noción de sustancia, ¿no? Persona en Dios, hay que decir también lo que es claro, persona en Dios es relación, pero no es así en el ángel ni en el hombre, ¿no? Lo dice explícitamente, ¿no?
De hecho, es una de las, para mí, incoherencias que yo critico en algún momento del texto, porque parece que siendo el enologado principal definido directamente como relación, esta relación no se comunica en la línea de la analogía. Entonces, hay buenos argumentos para eso que los voy a mostrar después, porque efectivamente en el ser humano la relación tiene un cierto carácter accidental, es decir, con quién me casé o no me casé, cuántos hijos tuve, quiénes fueron, es una cosa que se va dando en el tiempo. Entonces, hay buenos argumentos para no hablar de relación subsistente, pero al mismo tiempo hay buenos argumentos para sí incluir la relacionalidad en la noción de persona humana. Eso es parte de lo que, digamos, trabajo yo en la tesis, ¿no? Aparece el carácter de distinto como común a todas las analogadas, ese sí es común, sea divina, humana o angélica. El elemento clave es la distinción, que es una noción que está íntimamente relacionada con un trascendental que veremos más adelante, que es el aliquid. El ser, la característica del ser que lo hace siempre divisum ab alium, ¿no? Y tiene muchos elementos donde Santo Tomás afirma la individualidad radical, incluso en una etimología errónea que él sigue de persona, le habla de persona como per se una, la entiende como radicalmente individual, ¿no? Hace una justificación que a mí me parece muy interesante estudiar y trabajar de por qué es posible una noción de persona, a pesar de que persona es lo más radicalmente incomunicable. Y esto es muy importante porque este es un error que yo veo en casi todos los filósofos, tristemente, que es confundir el ámbito lógico con el ontológico. Él lo explica muy bien, aunque la realidad de la persona es absolutamente incomunicable, o sea, entre una persona y la otra no se comunica nada, nada impide que el concepto o intención por el cual yo me refiero a eso sí pueda existir. Es decir, él pone un ejemplo muy interesante. Lo individual, nada más individual que individual. Una cosa individual con la otra no tiene nada en común. Sin embargo, yo sí puedo referirme a aquella realidad que tiene esa condición de ser individual. Con eso no estoy refiriendo que más allá de ser individuales tengan algo en común. Es lo mismo con la noción de persona. Entonces, sí es posible una noción de persona, pero con eso no estamos diciendo que haya, digamos, que haya un género persona, para ser claros. Repito, es paralelo a lo que sucede con los trascendentales. Es posible la noción trascendental y con eso no significa que haya un género del ser, un género bien o un género, más bien, la noción de género es contraria, es antagónica, es alérgica a la noción de trascendental. El trascendental justamente es algo que se da en varios sin ser el género de esos varios, ¿no? Eso se puede trabajar, está muy trabajado. Entonces, la persona es algo real e incomunicable, pero también es verdad que hay diferentes seres que comparten el ser persona. Las dos cosas son verdad. Y lo que la mente busca determinar con la noción de persona es eso que esos seres comparten, el hecho de ser persona. Con eso es suficiente para entender que es posible una noción, un concepto de persona, ¿no? Lo único que tienen en común una persona con la otra es eso, el simplísimo hecho de ser persona y lo que esto implica, ¿no? Pero, repito, persona no es ni género ni especie, es una noción análoga, ¿no? Listo. Afirma con claridad como característica de la persona el existir por sí misma y el ser principio de existencia. Es bien interesante porque en la cristología deja claro que la naturaleza no puede existir por sí misma. La persona es la que da existencia a la naturaleza. El principio del existir, y esto lo vamos a ver que es muy importante ahora, pertenece a la persona, o en todo caso, el principio del existir es lo constitutivo de la persona, mientras que la esencia o la naturaleza, no, la esencia recibe su existir de la persona, ¿no? Esta noción me parece muy importante, ya todos la conocemos, aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. ¿Yo por qué lo considero muy importante? Porque yo de esto hago uso en la conclusión, porque si la persona es cuanto de más perfecto en la naturaleza, es decir, la máxima realización posible del ente, que yo estoy convencido que es, significa que en la persona los trascendentales se tienen que realizar en la manera más eminente. Cada uno de los trascendentales llega a su nivel más eminente en la persona porque es el ser, es el ser en el que el ente llega a su manifestación más eminente, ¿no? La persona no puede ser parte, es un tema muy interesante, la noción de parte se opone a la noción de persona, la persona no puede ser entendida nunca como parte. Lo propio de la persona es que contiene todos los elementos esenciales e individuantes de lo que está unido al tiempo, ¿no? Nunca puede ser parte, sino que es un todo. Entonces, y eso vamos a ver cómo se conecta después con el trascendental bien entendido, trascendental 1, ¿no?
afirma claramente la distinción real de persona y naturaleza en las personas creadas, no en las personas divinas. Y esto es bien interesante porque en los primeros textos él trata de manejar esa distinción entre persona y naturaleza en los seres, en las criaturas, simplemente por el añadido de accidentes o de la materia. Pero después se da cuenta que no, que la distinción real entre persona y naturaleza tiene que ver directamente con la distinción real entre esencia y acto de ser. Eso no significa que en Santo Tomás persona se identifique con el acto de ser. Vamos a ver que no es así en Santo Tomás. Pero sí significa que la distinción real entre persona y naturaleza proviene de ahí, lo dice explícitamente. En Dios no hay distinción real entre persona y naturaleza porque no hay distinción real entre acto de ser y esencia. En cambio, en las criaturas, los ángeles incluidos, en eso hay una oscilación. Al principio dice que no y después dice que sí. Hay distinción real entre persona y naturaleza. En los ángeles sí, porque ni en los seres humanos ni en los ángeles, perdón, porque en ambos hay distinción real entre acto de ser y esencia, ¿no? Al final explico un poquito eso cómo se articula. Eh, una cosa, aquí tengo un párrafo que simplemente lo señalé porque puede ser interesante para nuestra línea de investigación, y es que en esa lógica de la distinción real, hay una cosa bien interesante porque dice que el género masculino solamente se puede predicar en sentido absoluto de una realidad subsistente. Mientras que el género neutro se predica de algo, perdón, de una realidad, espera un ratito que es que esto aquí me está cambiando, esto me pareció muy valioso, una realidad perfecta subsistente, mientras que el género neutro se predica de algo perfecto subsistente y de algo no perfecto. Por eso, ¿a qué se refiere con eso? En el fondo él está diciendo, porque en el contexto se lee mejor, y dice que como la existencia pertenece a la persona y no a la naturaleza, propiamente cuando hablamos de naturaleza tenemos que usar el aliquid neutro. En cambio, cuando hablamos de personas, sí podemos hablar, es el único caso donde podemos hablar el aliquis o el aliqua, según sea persona masculina o persona femenina. Es una cosa bien interesante, porque, y eso es por qué, porque el alguien, que es al que se corresponde el aliquis o el aliqua, solamente se puede decir de la persona. Es interesante, en el latín, a diferencia del español, el alguien tiene género, mientras que el algo no. Entonces, solamente puede tener género justamente el alguien al predicarse de la persona, ¿no? Porque solamente es alguien una persona, ¿no? Repito, la existencia, el ese en concreto, el acto de ser, pertenece a la persona y no a la naturaleza, ¿no? Entre persona y acto de ser es bien claro, miren esa cita que les pongo, que es como para que estudiarla detenidamente, Suma Teológica 3, cuestión 19, artículo 1, la respuesta a la cuarta objeción lo dice claramente. El acto de ser corresponde directamente a la constitución de persona, ¿no? Y bajo ese aspecto tiene razón de término. Por eso, la unidad de la persona requiere la unidad de un mismo acto de ser, completo y personal. Es bien interesante este texto porque lo que está diciendo es que la persona posee el acto de ser y del acto de ser la persona recibe el ser y recibe su unidad. En realidad, lo que yo voy a decir, y además eso es absolutamente cierto, siguiendo a Santo Tomás, es que del acto de ser va a recibir la persona todos los trascendentales, porque justamente lo que te hace ser es lo que te da cada una de las características trascendentales. Pero esta cita es muy interesante, repito. Eso significa que el constitutivo formal, eso permite afirmar a varios autores, y ese sí no soy yo solo, que el constitutivo formal de la persona es el acto de ser. ¿Eso qué significa? ¿Significa eso que la persona equivale al acto de ser? No. Por lo menos en Santo Tomás no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque en Santo Tomás no es una diada, sino una triada. Es el ente que está compuesto por dos coprincipios, la esencia y el acto de ser. Entonces, en esa triada la persona sería el ente. El ente de la persona es la persona, justamente. Y los dos coprincipios serían su esencia, que puede ser, que siempre tendrá que ser una esencia intelectual, racional, espiritual, humana, angélica o divina. Y el acto de ser es el principio personal.
Entonces, el acto de ser, más que ser la persona, es el principio personal, porque la persona es el todo unificado. Repito, estamos hablando en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. La persona es el todo unificado que tiene una naturaleza, en el caso de los seres humanos, una naturaleza humana, que es la que le permite, que es actualizada por aquello que es forma primera, acto primero y forma primera de todo el ser, que es el acto de ser, y que en el caso de los seres racionales es siempre un acto de ser personal, que es el que hace justamente que el todo, que el ente, no sea un ente cualquiera, sino que sea una persona, ¿no? La doctrina de los trascendentales, más o menos ustedes la conocen, pero básicamente tiene su origen en Aristóteles y es la metafísica es la ciencia que estudia el ser en cuanto ser. Y eso entonces uno se pregunta, ¿qué puede decir la metafísica? Pues muy poquito. Y efectivamente lo que la metafísica dice es muy poquito. Nos define el ser y nos puede hacer una primera clasificación de los seres según algunas variables, ¿no? Pero Santo Tomás se pregunta si hay algo más que la metafísica puede decir del ser, es decir, si hay algo que se pueda seguir diciendo del ser, de todo ser, independientemente de qué ser concreto sea. Y así es como llegamos a la teoría de los trascendentales. Hay propiedades que no corresponden a una subdivisión de los seres, es decir, no tengo que entrar a una filosofía segunda, sino que son propios y comunes de todo ser en cuanto que si esas son las propiedades trascendentales. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante porque puede generar confusión si se compara con otras tradiciones filosóficas, es para Santo Tomás de Aquino, el ámbito trascendental no es un ámbito exclusivo o privilegiado del ser, como un ámbito sagrado, propio de lo divino, distinto, separado, todo lo contrario. Justamente la trascendentalidad, la característica de trascendentalidad son propiedades que se extienden tanto como se extiende el ser. Es decir, en términos de Aristóteles, que están en todos los géneros. Él está pensando en la sustancia y todas las categorías. Es decir, trascendental no es una noción, es reservada para algunos seres privilegiados, sino que trascendental es una noción que más bien acompaña necesariamente al ente en cuanto ente. Justamente eso significa trascendental. Está en todos los géneros, está en todos los niveles, ¿no? Entonces, voy a prescindir de esto que dice Aristóteles y voy a pasar a la reflexión que hace Santo Tomás, que sí es muy valiosa. Él parte de que el primero conocido es el ente, es una realidad primaria, es lo que existe. No hay que ir más allá a construir un supergénero ni un superconcepto, ¿no? El ente es lo que existe, todo lo que existe en cuanto que existe es ente. Es así de sencillo. Entonces él dice, ¿cómo puedo añadir determinaciones al ente? Y él dice, hay tres maneras. Se derivan conceptos de tres maneras. Añadir algo externo a la cosa, a la esencia de la cosa, y él dice, no hay manera de modificar el concepto de ser así, porque cualquier cosa que yo le añada al concepto de ser, de ente, estoy hablando de ser en el sentido de ente, no de ese, que es acto de ser, no de ente, cualquier cosa que yo le añada al ente, en cualquier otro concepto a su vez va a ser ente. Entonces no va a ofrecer ninguna determinación, por eso no se pueden sacar conceptos del concepto de ente, nuevos conceptos, añadiendo algo externo al ente, porque no hay nada externo al ente. Tendríamos que hacerlo de Platón, ¿no? Añadir el no ser, sería lo único externo al ente. Segunda manera es contraer o determinar el primer concepto con el segundo, sí, y ahí sí es posible. El concepto de ente sí puede ser contraído o determinado, y es, en la opinión de Santo Tomás, lo que se hace cuando hablamos de sustancia y de todas las categorías. Es una cierta contracción del ente con una cierta definición que lo reduce. En el caso del ente, sin embargo, hay una distinción importante, porque en muchos conceptos, la típica forma en que los conceptos se contraen es a un género le agrega una diferencia específica. Entonces, tengo animal, le agrego que tiene sus crías por huevos y llego a los ovíparos. O sea, hay una contracción, añado un elemento y se contrae el concepto. En el caso del ser, el ser no es un género. Entonces, no se puede contraer añadiendo diferencias específicas, sino que solamente se contrae por otra manera que es por modalidades del ser. Eso es muy claro en Santo Tomás. Entonces, cuando él habla de sustancia, no habla del ser cualificado por una diferencia específica, como si el ser fuera un género, sino que es una modalidad del ser. La sustancia y cada una de las categorías es lo mismo que piensa Santo Tomás. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que tanto en Aristóteles como en Santo Tomás, el eje de modalidades del ser
no se reduce a la sustancia y las categorías. Esta es mi opinión, pero tengo buenos argumentos para defenderla, sino que también hay otros ejes de modalidades del ser. Y el más interesante es ese que hablamos al inicio en Aristóteles, de la metafísica dinámico-noológica. Es decir, eh, eh, para una visión coherente de esta perspectiva, el ser vivo respecto al ser inerte no sería un género cualificado, como lo pondría Porfirio en su árbol porfiriano, no. Sería una modalidad del ser, es decir, el ser vivo y el ser inerte, el ser cósmico y el ser personal son modalidades del ser, no son simplemente seres, elementos de un mismo género que se diferencian por una cualificación. En ese sentido, ambos son entidades primarias, primigenias, es decir, ambos son seres, lo que llamamos la analogía real, pero no son distinciones en un género como un ser, que para Aristóteles y para Santo Tomás eso no existe, no hay un género como un ser, por eso el ser es análogo, son diferentes modalidades del ser. Esto me parece muy importante para no perdernos en la noción de persona y para no ir tan rápido en desconectar la noción de persona de la metafísica. Creo que es posible una metafísica mínima, que no hay que confundirla con la cosmología, cuyas afirmaciones afectan al ser en todas sus modalidades, sin por eso pensar el ser en un supergénero que se subdivide, digamos. Porque yo estoy de acuerdo y estamos todos de acuerdo que Dios, el cosmos y la persona no son diferenciados específicos dentro de un mismo género. Son modalidades muy distintas del ser. Pero bueno, ese es un tema que creo que ilumina mucho, ¿no? Y la tercera manera, que es la que da origen a los trascendentales, es añadir un concepto que no existe en la realidad y solo en la razón. Y aquí es una cosa muy interesante, porque los trascendentales básicamente se arman así. Los trascendentales me permiten a mí, cambiando el concepto, es decir, cambio la comprensión sin que cambie la extensión. O en otros términos más filosóficos, cambio la intención sin que cambie la extensión. Me explico. Lo que designa cada uno de los conceptos trascendentales como cosas son las mismas cosas, el mismo conjunto de cosas. Pero la intención del concepto es realmente distinta. No es lo mismo el concepto de ser que el de bien, que el de verdad, que el de uno. Coinciden, pero no son sinónimos. Ahí está la clave. Es una identidad material, pero no una identidad formal. Son formalmente distintos, por más que coinciden en los individuos o elementos concretos a los cuales se aplican. Eso es lo propio de los trascendentales, ¿no? Y Santo Tomás deriva los trascendentales de la siguiente manera. Él dice que hay unos trascendentales absolutos que surgen del modo en el cual se expresa el ente en sí mismo, ¿no? Y positivamente, todo ente es ente por el acto de ser. El ente es justamente el trascendental que surge del hecho del acto de ser. Todo ente, independientemente de cuál sea, tiene un contenido, una esencia. Ese es el trascendental cosa. Y negativamente, todo ente es indiviso en sí mismo. Es el uno o uno. Ahorita hablo más largo de esto en las conclusiones, que ya estoy por acabar. Y hay otros trascendentales que son relacionales. El primero, que es por la relación de división o alteridad, que es el aliquid, que dice que todo ser en cuanto ser es distinto de los demás seres, se distingue de los demás seres, ¿no? Y están las relaciones de conveniencia. Aquí no añadí una tercera, pero que espero que la tengan implícita, que es la belleza, que es el todo ser tiene por su naturaleza, o sea, es entender la condición de todos los seres por la posibilidad de relacionarse con un ser muy particular que por su naturaleza puede conformarse con los demás. Ese ente especial en términos de Santo Tomás es el alma, en términos de hoy sería la persona. Justamente esos trascendentales se entienden en función y en relación de la persona, son verdad, bien y podríamos añadir belleza, ¿no? Verum, bonum, verum. Son trascendentales que solamente se entienden por relación a este ser bien particular y extraño que tiene la capacidad de conformarse con ellos, es decir, de conocer la verdad en cuanto verdad, de apetecer el bien en cuanto bien, etc. Aquí está este cuadro explicativo donde pongo todo el origen de estos trascendentales y ahora sí llegamos a la parte conclusiva, los trascendentales y la persona, ¿no? A ver, ente y persona. Voy a ver si puedo, voy a tratar de, no sé si esto se puede, de minimizar, ya, ahora sí. La persona
es un ente, no puede ser un no ente, no hay ninguna alternativa. Acordémonos que el ente no es no es un concepto construido, es una realidad primaria, designa simplemente el hecho de que algo existe. Entonces, la persona es un existente, la persona existe, no puede no ser un no ente, sino nos estamos metiendo en un pensamiento más parmenidiano platónico, ¿no? La persona es más, para mí, es el paradigma del ente, es la realidad en la que el ser se realiza en mayor plenitud. La persona, por tanto, recae dentro del ámbito de la metafísica, en mi opinión, de la metafísica bien entendida, no de la cosmología. Lo que pasa es que a veces se confunden estos dos términos. Se entiende que metafísica es cosmología, o que la metafísica está, digo, sí, pero una metafísica mínima y primera sí se aplicaría a la persona, que es una modalidad del ente, ¿no? La persona no corresponde a la esencia o naturaleza, por eso su constitutivo formal es el acto de ser. La persona, como todo ente, está compuesta de dos coprincipios, esencia y acto de ser, ¿no? El ser persona proviene del acto de ser, que es el constitutivo formal de persona. En Dios, estos dos coprincipios no se distinguen realmente, y por tanto tampoco se distingue el ente divino de su acto de ser ni de su esencia, ¿me entienden? Son tres elementos. Si dos de ellos no se distinguen realmente, no se pueden distinguir realmente los tres. En cambio, en las criaturas personales, el acto de ser personal se distingue realmente de su correspondiente esencia o naturaleza, y eso tiene como conclusión que también en las criaturas la persona es el todo, se distingue realmente de cada uno de sus coprincipios. La persona es realmente distinta de su esencia y realmente distinta de su acto de ser. El acto de ser personal humano puede identificarse, en mi opinión, hay argumentación para hacerlo, por lo menos parcialmente, con el nous aristotélico, con el intelecto agente, con lo que se llama espíritu en la antropología trial o con lo que se llama dimensión espiritual del alma en la escolástica. Creo que todos estos elementos terminan coincidiendo y es el acto de ser personal humano, ¿no? Cosa y persona. La persona no se opone a cosa en sentido metafísico. Ya sabemos que a veces en el lenguaje coloquial decimos las personas no son cosas, pero no estamos hablando de cosa en sentido metafísico, sino de objeto inerte, digamos, ¿no? A propósito, es importante decir que es falso que el paradigma de la metafísica aristotélica sea la cosa y que por eso no sirva para la persona, cosa que algunos autores dicen. En realidad, el paradigma de la metafísica aristotélica es el viviente, y que es una modalidad del ser distinto al ser inerte. Y la mayoría de sus ejemplos se refieren al viviente racional, ¿no? Sobre uno y persona, a ver, primero, el uno trascendental ha sido muy mal entendido. No significa soledad, no significa aislamiento, no significa carencia de relaciones. Eso sería absolutamente contrario, no solo a la persona, sino a cualquier ente. Significa ausencia de división, significa totalidad. La persona es siempre una totalidad unificada, nunca una parte de un todo, ni de la comunidad, ni de la sociedad, ni del Estado, ni tampoco está dividida en sí misma. El principio de unidad de la persona es el mismo principio de su ser, es decir, el acto de ser, eso explícitamente lo dice Santo Tomás de Aquino, el principio de unidad de la persona es el acto de ser. En el caso del ser humano, la persona incluye total, completa y perfectamente el cuerpo con todos sus componentes. El cuerpo es parte integrante de la persona humana y no algo que le sobreviene o algo a lo que ésta sobreviene. Todos los caracteres físicos de una persona humana son caracteres personales, su rostro, su sexo, etc., ¿no? La unidad de la persona no es un obstáculo para su relacionalidad o su coexistencia, sino condición para ella. Solo lo que está unificado puede ser nodo relacional sin disgregarse. De hecho, unidad, aliquid y relación, que los veremos en un ratito, son las claves de la identidad irrepetible e insustituible de la persona. Después veremos por qué. La pertenencia de la persona a estructuras sociales como la familia, la sociedad, la iglesia, no es nunca en condición de parte, sino de integrante relacional distinto y unificado en sí mismo. Esto me parece una conclusión también muy importante, ¿no? Aliquid o multiplicidad, que entre otras cosas es el trascendental que más veces aparece en toda la obra de Santo Tomás. El aliquid, o sea, me refiero como trascendental, ¿no? El aliquid es radical en la persona, es decir, es un trascendental que en la persona lleva a su nivel más radical. De hecho, hay autores tomistas que dicen que el constitutivo formal de persona es el aliquid. Encontré uno. La identidad individual de la persona no proviene de la esencia. Por si acaso, el aliquid, que a veces no se entiende bien, significa, es el trascendental por el cual, que significa que un ser es distinto a los demás, es el principio, digamos, de radical alteridad de un ser respecto a los otros. Se puede traducir como algueidad, alguneidad, o también lo podemos traducir como alteridad. Hace que un ser sea otro respecto a los demás, que sea distinto, ¿no? La identidad individual de la persona no proviene de la esencia, que es común a la especie, ni de la materia,
que carece de determinación, solo puede proceder del acto de ser, y es lo que se llama aliquid, que como todos los trascendentales, como la unidad que ya vimos, como el ser que ya vimos, provienen del acto de ser. Porque incluso el trascendental cosa, aunque hace referencia a la esencia, proviene del acto de ser. Es decir, es el hecho de que todo lo que es, porque tiene acto de ser, tiene que tener esencia, ¿no? El aliquid, de nuevo, no es un obstáculo para la relación, sino condición necesaria para que ésta llegue a su nivel más elevado. Solo lo radicalmente otro, lo que es indiviso en sí mismo, puede mantener una relación como la personal, en la que no hay posesión, fagotización, alienación o anulación del otro. O sea, es decir, cuando yo poseo cosas con una liquid más débil, por ejemplo, los objetos inertes, pueden ser pertenencia mía, me pueden pertenecer. Pero el aliquid en la persona llega a un nivel tan radical, es tan marcada la incomunicabilidad, que eso es lo que permite que haya algo como la relación personal, que es lo que vemos en la Trinidad. La paternidad, la filiación son absolutamente incomunicables y eso es lo que les permite ser esa relación tan intensa, la incomunicabilidad, ¿no? La relación y el aliquid no están en tensión dialéctica, sino que se afirman mutuamente. El aliquid implica de por sí la relación de alteridad y la relación personal recta afirma la identidad del otro, ¿no? De entre los trascendentales, el aliquid es el que más claramente manifiesta lo constitutivo de cada persona. La relación y el aliquid no están en tensión dialéctica, repito, bueno, esto ya lo había dicho, ¿no? La identidad personal a partir del aliquid es siempre una identidad relacional. ¿Por qué? Porque el aliquid es alteridad. Es otro que. El aliquid, acordémonos que es un trascendental relacional. Es un trascendental no absoluto, sino relacional. Es decir, no hay aliquid si no hay otro ser respecto al cual distinguirse, ¿no? Entonces, el aliquid es siempre una identidad relacional, una identidad en relación a otro y a los otros. Eso vamos a ver que es muy importante ahorita cuando veamos la relación. El uno, el aliquid y la relación, repito, son los tres elementos constitutivos de la identidad personal, en mi opinión, ¿no? Eso es lo que yo estoy en parte. Esto que último que estoy diciendo son mis tesis, ¿no? Es lo que yo estoy defendiendo en mi tesis, ¿no? Sobre la relación, yo aquí quiero hablar un poquito de la relación brevemente, y es que algunos proponen que la relación es un trascendental. No es el tema de mi tesis, pero yo considero que hay buenos argumentos para sostener eso. Entre otras cosas, todo lo que existe, en cuanto que existe, está siempre en relación. La relación no es extrínseca a las criaturas, para hablar primero de las criaturas, sí, que han sido justamente creadas y las mismas que han sido justamente creadas, y la relación con su creador pervive en su misma identidad ontológica. Y las mismas personas divinas son ellas relaciones subsistentes, como enseña claramente Santo Tomás de Aquino, ¿no? Las personas divinas son relaciones subsistentes porque la identidad de cada una de ellas, lo incomunicable, está determinado total y exclusivamente por las relaciones de unas con otras. Eso es fe de la Iglesia, ¿no? En cambio, las personas humanas no pueden ser entendidas como relaciones subsistentes, porque su identidad no está configurada de manera definitiva y total por las relaciones que establecen, que son cambiantes. Esto tiene que ver con varias cosas, pero la más importante es que Dios está en la eternidad y el hombre es infiel, está en el tiempo, ¿no? En las personas humanas se puede hablar, es mi opinión, es lo que yo propongo, de relacionalidades constitutivas. Relacionalidades y no relaciones, porque al estar la persona humana en el tiempo y no en la eternidad, estas todavía no están definitivamente determinadas. Constitutivas, porque no son ajenas a la identidad de la persona, sino que hasta cierto punto la constituyen. Entre las relacionalidades constitutivas se puede hablar, en mi opinión, de filiación, fraternidad, esponsalidad y paternidad o maternidad, según el caso. De estas, la más determinada es la filiación. Es una relación bilateral de la cual la parte que viene de Dios a sus hijos, la paternidad de Dios hacia nosotros, está ya dada y garantizada, y hasta cierto punto determina la identidad de la persona humana como hijo o hija. Es decir, yo haga lo que haga, compórteme como me comporte, soy hijo, y eso no me lo tengo que ganar. Y soy persona. ¿Por qué? Porque hay una relación que viene de Dios hacia mí que garantiza eso. Es yo la llamo relacionalidad fundante porque es la que otorga la condición de persona, ¿no? La filiación no está plenamente determinada. ¿Por qué no está plenamente determinada? Porque la otra línea de la relación, la que va de mí al Padre, depende de cada persona humana en su respuesta libre a lo largo de su vida. No puedo llegar a anular mi ser hijo, no, pero sí lo puedo realizar de una u otra manera o desrealizar. Y eso es justamente lo que explica, en mi opinión, la paradoja, para que hice referencia al inicio, de que la persona es persona como algo dado. ¿Por qué? Porque la paternidad sostiene mi identidad personal, pero al mismo tiempo
hay una dinamicidad del ser personal, se puede crecer y decrecer porque mi respuesta libre a esa relación bilateral continúa en el tiempo y, en mi opinión, además, en la eternidad, con la posibilidad de un crecimiento irrestricto, de que esa afiliación sea cada vez más acrecentada en mi respuesta a esa paternidad ejercida, ¿no? La relacionalidad constitutiva esponsal constituye la identidad de la persona en cuanto hombre o mujer. Esa es una afirmación que me atrevo a hacer yo. Es una relacionalidad constitutiva parcialmente determinada. ¿Por qué digo parcialmente determinada? Porque ya hay una identidad de hombre o mujer que es una estructura relacional constitutiva que está en cada ser humano, pero es parcialmente indeterminada porque espera ser ejercida en concreto, es decir, en el establecimiento de relaciones concretas con personas. Eso incluye, pero no se reduce a la relación conyugal, ¿no? Verdad, bondad, belleza y persona. Los pongo juntos y estos son los trascendentales que algunos llaman dinámicos. Son relativos al ser personal, como ya dijimos antes, eso está en la misma definición de Santo Tomás. La persona es el, perdonen la palabra, que yo sé que esta palabra puede ser complicada dependiendo en qué sentido se entienda, pero para que no me doy esa licencia lingüística de usarla, es el sujeto propio de estos trascendentales. Solo la persona puede conocer la verdad en cuanto verdad, el bien en cuanto bien y la belleza en cuanto belleza. Los animales son capaces de un cierto conocimiento sensible, pero justamente es un conocimiento siempre referido a ellos, es autorreferido. Justamente la persona tiene una capacidad radical de autodescentramiento que puede conocer el valor del otro por sí mismo y no solo por la relación así. Y eso es necesario para poder conocer la verdad en cuanto a verdad, el bien en cuanto a bien, es decir, no simplemente en cuanto a algo conocible ni algo conveniente, sino la verdad en cuanto a verdad, el bien en cuanto a bien y la belleza en cuanto a belleza, ¿no? Y bueno, esta radical capacidad de autodescentramiento es la que permite a la persona reconocer en todo ente una realidad en sí misma y no solo según su utilidad o inutilidad para ella. La persona puede hacer esto porque tiene un nivel muy radical de inmanencia. Sí, o sea, tiene una inmanencia tan radical, una capacidad de permanecer en sí, de efectos intrínsecos de sus actos, que es capaz de distanciarse y darle espacio al otro, justamente, ¿no? Por su particular relación con el ente, la verdad, la bondad y la belleza, es legítimo comprender a la persona como coexistencia, como conocer, como libertad y como amar. En cualquier caso, la libertad, el conocer y el amor son propiedades constitutivas de la persona que se manifiestan en la naturaleza de los seres personales humanos, bueno, en general, de los seres personales, como intelecto, voluntad, como intelecto y como voluntad en sus dos sentidos. Este es un tema también para trabajar largo en antropología. La voluntad como ejercicio y la voluntad como tendencia, ¿no? Que yo vinculo la primera a la libertad y la segunda al amor, ¿no? Son la plenitud de lo que a nivel sensible son el conocimiento sensible, el tender sensible y el automovimiento, ¿no? Y con eso termino, y disculpen la velocidad y lo complicado, espero que se haya entendido, al menos lo fundamental. Querido Luis Fernando, muchas gracias por la exposición, Muy bueno. fantástico, un recorrido muy interesante. A mí en lo personal me llamó mucho la atención la estructura de toda la tesis. Es decir, desde el principio se mostraba como una investigación con una ruta muy interesante. Si pudieras dejar de compartir, en Perdón, sí, realidad ya no perdón, estás sí quiero. compartiendo, pero tienes que salir de tu eso para ya Ya, para poder eso. abrir espacio ahora, después de esta fantástica exposición al coloquio. Adelante, si alguno quisiera hacer alguna participación, este es el momento. Quisiera preguntar una cosa. Has dicho que la persona es subsistente, pero esto hay que, en esto está también la participación en el ser, ¿no? O sea, que subsiste, pero participa en el ser. No sé si me explico. Eh, Creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, mira, yo, es un tema que yo me he ido alejando. Yo veo una cierta problematicidad en entender la subsistencia o inclusive el tener acto de ser, como a veces se ha entendido,
como un participar en un ser que está allá, una especie, a eso me refería con la noción de superconcepto. De hecho, Aristóteles se aleja de eso claramente, el neoplatonismo lo retoma y Santo Tomás, en mi opinión, es ambiguo. Yo no estoy negando la condición de Dios como el esse ipsus subsistens, es decir, el ser que tiene, en el que la esencia y el acto de ser no se distinguen. Lo que yo no creo, y me alejo de eso en la tesis, es que todo ser, por el hecho de ser, significa que está participando del ser de Dios, porque hay una cierta identificación ahí en Dios con una especie de superonto, super ser, del que todos participan. Entonces, lo que yo digo es, no, todos somos seres, evidentemente, el mismo Aristóteles, sin ser cristiano, reconoce que ese ser tiene un origen, o sea, es decir, el origen de ese ser es Dios, pero eso no significa una participación. En el término platónico, en los términos platónicos de participación activa de mi ser en el ser de Dios. Justamente lo que yo defiendo es que el ente es subsistente porque tiene acto de ser. Ya es discutible, en el caso de la persona creo que es muy claro que es un acto de ser personal propio. En el caso del ser cósmico hay dos teorías y las dos me parecen muy interesantes, tienen sus valores y sus defectos, yo todavía tengo que terminar de pensarlas, que es un acto de ser común a todos los entes del cosmos, o si cada ente cósmico tiene su propio acto de ser particular. Es un tema todavía a pensar, pero no es el tema de la tesis. Pero en cualquier caso, yo no hablaría de que subsistir es participar en el ser como si el ser fuera algo que está allá, ¿no? En algún lugar como un superconcepto, Como ¿no? una emanación, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Telma. ¿Alguien más? Bueno, pues me he quedado sin batería y había escrito muchas notas y ahora estoy desde el teléfono. Pero bueno, ya luego las recupero y te las mando y así seguimos conversando. Tenía una pregunta que no puedo formular porque la había escrito, pero tres ideas para ver qué piensas. Bueno, uno, me queda claro que en este sentido te alejas de lo que decía Blanca sobre el alma separada, si era persona o no era persona. Yo entiendo lo que tú has dicho. Te las formulo las tres y luego te detienes con lo que quieras, ¿no? Cuando decía, bueno, es que si el alma separada, si no es persona, ¿qué es? ¿No? Entonces ella ponía en la persona en el acto de ser y bueno, escribió algo sobre esto. Después, cuando has hablado de las modalidades del ser, me ha interesado mucho la modalidad del ser cósmico, del ser angélico, del ser personal. Y luego has hablado en algún momento del aliquis y del aliquid, y que el aliquis es el alguien y es sexuado. ¿Colocarías tú la sexualidad en el acto de ser, como ha dicho Blanca varias veces, siguiendo a Santo Tomás? O sea, ¿se puede fundamentar eso, que el acto de ser, que el ser eh, que permite el paso del aliquis al aliquid es sexuado? Y si es así, masculinidad y feminidad serían dos modalidades del ser personal. Y luego me parece que en las conclusiones, después de los trascendentales, pues has llegado de alguna manera a lo que Polo llamaba trascendentales antropológicos. Eh, y Polo, pues también, no digo que renegara de la metafísica aristotélica, pero sí dijo que se requería un planteamiento diverso, un abandono del límite mental, que la metafísica venía del ser cósmico, cosmológico, y él proponía otro acercamiento. Entonces, mi pregunta es si tú crees que desde Santo Tomás se puede llegar a ese concepto de trascendental antropológico, o es una forzatura, una interpretación tuya. ¿Cómo lo verías, no? Dado que aquí hay varios polianos, aunque sé que no has sacado la tesis, ¿qué opinas tú de esto? Y tenía más cosas, pero me he quedado sin batería, ya irán saliendo. Y gracias por todo, me encanta escucharlo y a ver si la vemos ya pronto defendida y publicada. ¿Estás con el teléfono apagado? Estás muteado. Ujú. Ya, ahora sí. No, empiezo, a ver, empiezo o sea, por lo último. Yo de hecho, la referencia que hago a libertad, de hecho, ahí lo voy a citar a Leonardo Polo, porque la inspiración de esa concatenación, de esa estructuración, me vino de él. Después, evidentemente, se complementó muy bien
esto que dice el mismo Santo Tomás, que esos trascendentales, verdad, bien y belleza, bueno, verdad y bien en concreto, se definen por su relación con aquel ser que es capaz justamente de conocer la verdad y el bien. Entonces, entonces esa citación es clara. Yo añado a eso que yo sí considero, yo sí pensaría que son trascendentales personales, pero en un sentido muy particular, o sea, en el sentido de que digamos, son intercambiables con la noción de persona. Yo sí pienso que la libertad es intercambiable con la noción de persona, el conocer y el amar. Entonces, hasta ahí llego, ¿no? Yo creo que en el tema de la valoración de Leonardo Polo, yo tengo mucho todavía que leer, he leído bastante de Leonardo Polo y he leído bastante de Santo Tomás, tengo bastante que leer, pero una cosa que yo sí he llegado a la conclusión es que no son necesariamente conmensurables metafísicamente. Hay un par de elementos que marcan una distinción muy clara, ¿no? En mi opinión. La primera es uno que lo señalé en la tesis, es en la metafísica de Santo Tomás estamos hablando de una triada, o sea, hay un ente que tiene dos coprincipios, esencia y acto de ser, ¿no? En la metafísica, por decirlo así, de Leonardo Polo, el ser está al final, es decir, el ser es como la plena realización de la esencia. Estoy hablando muy mal y muy pronto, ¿me entienden? Pero es de alguna manera, el ser es al mismo tiempo un coprincipio y al mismo tiempo el todo. ¿Me entiendes? Porque es el acto de la potencia. O sea, no es igual. Eso ya hace que no sean del todo conmensurables las dos metafísicas. Entonces yo creo que podemos caminar por caminos distintos y llegar a cosas parecidas. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, yo todavía tengo que pensar mucho y reconozco que tengo que entender mejor qué llevó a Leonardo Polo a prescindir del ente y, digamos, y quedarse con esta sola diada, terminando, digamos, hablando solo de acto de ser y esencia. Es un tema, como repito, quiero estudiarlo más antes de yo tomar una posición. La tesis la tengo que entregar ahorita. Y como la tesis tiene como referente a Santo Tomás, me muevo en las categorías de Santo Tomás, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creo que la noción que aparece algunas veces, por lo menos, de trascendental metafísico en Polo, no es exactamente igual a lo que plantea Santo Tomás. Por ejemplo, el acento, repito, muchas veces que veo en Polo es esta distinción de un ámbito especial del ser distinto al predicamental, que sería el ámbito trascendental, como algo exclusivo al que solamente algunos elegidos acceden, ¿no? Dios, la persona, etcétera. En Santo Tomás no es exactamente así. Entonces, repito, creo que son cosas que hay que terminar de colocar en un mismo lenguaje para poder comparar, ¿no? Sobre lo anterior que me dijiste, el tema de la identidad sexual, yo estoy convencido personalmente de que toda la identidad personal proviene del acto de ser y que esa identidad personal incluye la identidad sexual. Yo no entiendo la identidad sexual al margen de la identidad personal. Yo no entiendo que el ser Jaime Rodríguez no incluya su ser hombre. Lo incluye. Yo creo que hay otra reflexión por cosas que he leído, por ejemplo, en Sellés, y por eso puse este tema de la persona, que hay una cierta confusión entre el ámbito nocional y el ámbito real, como si que un ser comparta una característica común con otros, significa que esa característica deja de ser radicalmente individual. Ese tema no es así. Es decir, el hecho de que yo sea persona y que tú seas persona no le quita a mi ser persona una unicidad absolutamente incomunicable e incompatible contigo. Entonces, el problema es que algunos entienden que si yo coloco el hombre o la mujer, el ser masculino o femenino en la identidad personal, pareciera que estoy colocando un tipo común, es decir, algo que pertenecería a la esencia y que le quita radical individualidad a la persona, porque sería algo comunicado o compartido. Yo creo que eso es un error de confusión entre el ámbito nocional, lógico, y el ámbito ontológico. Es decir, lo ontológico puede ser radicalmente independiente e incomunicable, pero puede haber una intención conceptual, o sea, justamente no quedarnos en el límite, que lo designe, sin que por eso se afecte la absoluta incomunicabilidad. No sé si me explico en lo que acabo de decir. Entonces, yo sí creo que el ser masculino está en la identidad de la persona y por lo tanto, como todo lo que está en la identidad de la persona, proviene del acto de ser. Porque eso es otro elemento que puse en mi tesis. No hay otro elemento si tú coges la realidad de la persona humana, que es esencia, o sea, forma, si quieres, materia y acto de ser, no hay ningún elemento que pueda aportar elementos diferenciales más que el acto de ser, porque la esencia es común y la materia es indeterminada. Correcto. Entonces, todo lo que es determinación
y especialmente la determinación individualizante tiene que provenir del acto de ser. No, digo, ¿Ok? me encanta escucharlo porque esto, de alguna manera, Blanca lo ha dicho siempre, y yo también he hablado de colocar la sexualidad a nivel constitutivo, siguiendo a Carol Wojtyła. Y tú has hablado de materia, forma y acto de ser, ¿no? Y la sexualidad es transversal, está en la materia porque es somática, está en la forma porque es psíquica y está en el acto de ser porque es personal, ¿no? Y haciendo el salto a la teología, si el hombre es como soplo divino, es imagen de Dios, bueno, pues Dios sopla en dos modalidades. Dios sopla, o el acto de ser tiene dos modalidades, la del varón y la de la mujer. Y en ese sentido me alegra escucharte porque confirma que no hay que salirse del tomismo así como y hacer algo totalmente nuevo para llegar a conclusiones que son compartidas, ¿no? Y sobre lo primero que decías, a mí una vez me aconsejó Blanca, no te tires de la moto en la tesis. Es decir, acaba la tesis como la tienes porque ya está, y si acaso en las conclusiones dices, se podría estudiar como tal, sin tomar postura porque tienes toda la vida para pensarlo, pero bueno, igual ahora hay que ser más prudente y después más atrevido. Sí, y mira, y sobre esto que acabas de decir, antes de responderte a la primera pregunta que me hiciste, Santo Tomás es explícito. Él habla del acto de ser como la forma primera de todo el ser, es decir, es la forma que forma. Yo, en mi esquema mental, como yo lo he venido pensando, yo lo que pienso es que el acto de ser informa a la forma, que es el alma, y al cuerpo. Se Y por quedó tanto, por eso es que la congelado. estructura y Perdón, Luis Fernando, ¿lo puedes repetir porque te congelaste cuando dijiste la forma de la forma y te O congelaste? sea, repito, en Santo Tomás explícitamente dice que el acto de ser es la forma primera, la forma última y primera de todo el ser. Es decir, aunque hay una forma, la que llamamos la forma sustancial, la forma no es la forma primera, ella misma es una forma informada. Entonces, en el esquema que yo me hago a mí mismo, el acto de ser informa al alma y informa, trámite el alma o directamente al cuerpo. Eso Al cuerpo. significa, y de hecho hay un texto por ahí de Santo Tomás donde parece sugerir que la materia como principio de individuación, él le agrega un para nosotros. Entonces mi tesis es que la materia no es principio de individuación, sino manifestación de la individuación. El principio de individuación es el acto de ser. O sea, el acto de ser informa al alma y el alma informa al cuerpo. La individuación es Informa al personal, cuerpo. es de la persona y se manifiesta en la psique y en el cuerpo. Sobre la primera pregunta, mire, ese es un problema eterno y era un problema para Santo Tomás, que es que escojo, le doy, acepto que la persona es inmortal o mantengo la unidad radical de la persona. Eh, yo creo que ahí Santo Tomás tuvo una luz interesante y eso yo lo completo con Ratzinger. En mi opinión personal es esta, es que efectivamente el acto de ser, que es el principio de subsistencia, ahí les pones equivalencia, es como el espíritu, es lo que hace al alma espiritual, es la parte espiritual del alma, ese es el acto de ser, literalmente, en términos tomistas. Y eso es lo que Santo Tomás explica como argumento para decir cómo el alma puede subsistir a pesar de estar separada del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo pienso? Cuando el alma está separada del cuerpo, ¿la persona subsiste? Sí, la persona subsiste, pero eso no equivale a decir que el alma separada del cuerpo es la persona completa. Claro. Subsiste la Completa no. persona, sí, subsiste la identidad personal, de eso no tengo duda, pero no identifico al alma separada con la persona. Eso es justamente lo que yo pienso. Y añado algo más. El principio, para mí, una parte importante de esa subsistencia de esa alma separada tiene que ver justamente con la filiación, porque es Dios que permanece fiel. La relación esa que sostiene de paternidad que hace que aunque tú estés muerto, Él te mantiene vivo. ¿Me entiendes? O sea, ese es un poquito, digamos, en Cristo. Ahí Juan Pablo II cita a Ratzinger en la Teología del Cuerpo y dice, lo que Dios ama no puede morir. Exacto. Entonces, Ese es para mí la cita. sí, sí, sí. Bueno, gracias. Le dejo a otros porque si no me enredo yo con más preguntas. Una intervención brevísima, Luis Fernando, porque me gustó cuando dijiste la materia más que principio de individuación, manifestación de individuación. Y esto va con la expresión de Juan Pablo II, el cuerpo es expresión de la persona. Me vino al instante y me pareció que era luminoso. O sea que no lo había escuchado esto, pero lo entiendo así como lo has dicho. Genial. Tal cual. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias.
Bien, pues ahora yo creo que es mi turno, Luis Fernando. Oye, te felicito. Mucha de- el padre Jaime se ríe así como que se lo estaba esperando. Mm. Te felicito por tu investigación. Espero que, se, que la liquides en las próximas semanas, ojalá meses, y aquello pueda defenderse y efectivamente publicarse. El tema es interesantísimo y entonces, bueno, hay una pregunta que surge. Una pregunta sencilla es ¿cómo, cómo se inserta esta investigación en nuestro grupo de investigación? Sin embargo, y me interesa me gustaría saber lo que piensas, tengo como algunas sugerencias y preguntas. Son muchas y algunas te las voy a pasar pues en privado porque obviamente no, no, no se trata, aunque yo sé que a alguno le gustaría escucharnos en debate, no, tampoco se trata de robar pantalla, ¿no? Entonces, te suelto varias y tú elige la que te apetezca, ¿vale? Entonces, entre sugerencias, Las va a elegir todas, prepárate. sí, pero lo bueno es que nos quedan 10 minutos y entonces se hace lo que se puede con el tiempo, ¿no? Pero entre las sugerencias o asuntos así simplemente a destacar, em, hay, no has hablado del término intimidad y es un término interesante que en la tradición de los padres y sobre todo en Agustín, pues hay cierta conexión con la noción de persona, ¿no? Bien, eso por un lado. Luego hay algunos textos que no sé si conoces y que tal vez te interesan. De entrada, la obra de Beuchot, no sé si la conoces. Luego de Juan Fer, sé que conoces algunas cosas de Juan Fernando Sellés. Hay un librito que es Venturas y desventuras del intelecto agente. Yo creo que te puede resultar de interés si no lo conoces. Es un trabajo así como una especie de monumental, pero el desarrollo que ibas haciendo de Aristóteles, yo creo que te puede resultar interesante, ¿no? Em, Luego también, eh, bien, eso, y luego preguntas. Además de esta, que es la pregunta obligada para nosotros, ¿cuál es la aportación de tu investigación al grupo? Yo creo que mi pregunta central es el asunto del todo, ¿no? O sea, la comprensión tomista, yo veo que acoges la comprensión tomista de la persona como todo. Entonces, a mí esa postura me genera muchas preguntas, muchas de muchos tipos, ¿de acuerdo? Como sabes, no es la noción que yo tengo de persona. Entonces, algunas de esas preguntas. Si la persona es todo, ¿qué añade la persona a la esencia y el acto de ser? Sería una, ¿no? ¿Cabría hablar de radicalidad? Em, ¿Qué pasa? Hablábamos del alma separada, ¿no? ¿Qué pasa cuando falta el cuerpo? Y entonces ahora ya cuando lo comentabas, o sea, ¿se puede hablar de una persona incompleta? O sea, ¿cabe esa noción de persona incompleta, aunque sea temporal o transitorio, ¿no? O sea, ¿cabe la noción de persona incompleta? Porque si se habla de la noción de todo, pues entonces ahí el problema que surge es la incompletud, ¿no? O la fragmentación, la parcialidad, ¿no? Em, por otro lado, si la unidad es distinta al acto de ser, es decir, la persona, ¿qué es el acto de ser? O sea, ¿cuál es su talante? ¿Es la mera existencia sin más? ¿Y no podría eso convertirse como en una especie de atributo meramente? O sea, ¿qué es la existencia si no tiene una configuración? Porque entiendo que distingues relación y existencia, ¿no? O sea, la relación une
la existencia y la esencia, ¿no? Otra pregunta. En las criaturas no personales, ¿no hay relación entre el ser y la existencia? ¿O cómo se articulan en el universo, en las realidades no personales, cómo se articula esa dualidad ser-esencia, ¿no? O sea, cómo se unen, si la unidad es la persona, pues en las criaturas no personales o no hay unidad o la unidad No, no. también termina siendo persona o qué diferencia de unidad habría entre una y otra, ¿no? Y entonces ya, en dado caso, ya no hablaríamos de que la persona es la unidad, ¿no? O sí o cómo, ¿no? Y en el fondo, creo, o sea, no sé si, te pregunto, si este tipo de planteamientos de algún modo confunden, como que sobreponen el trascendental unidad sobre los demás, en el caso de la persona humana. O sea, si ser persona es, es la unidad, pues el ser, el acto de ser, termina siendo supeditado a la unidad y pues eso puede correr el riesgo, yo diría que lo corre definitivamente, pero a menos de que haya una explicación suficiente, pues corre el riesgo de que se abandone el realismo, es decir, hay un desorden de los trascendentales y entonces el realismo se abandone. Creo que esas son todas, déjame ver si hay alguna otra. Em, por ejemplo, en el planteamiento de la dualidad, el superior, que sería, por ejemplo, el planteamiento de Polo, pero también en otro sentido de Aristóteles, em, el superior une al inferior en los dos miembros, o sea, es uno el que une al otro, por ejemplo, como el alma al cuerpo. Sin embargo, si se introduce un tercero que une, no nos conduce eso a una especie de dualismo de los dos miembros. O sea, hay un tercero que une y entonces quiere decir que los dos miembros están en pugna, A ver, diría yo, ¿no? eh, mira, yo creo que hay una cosa que de repente me expliqué mal, pero la aclaro de entrada, ¿no? La unidad es un trascendental metafísico, no es un trascendental personal. La unidad no se identifica con la persona, porque no es un trascendental personal. La unidad se identifica con el ser, con el ente, para ser precisos, y la unidad se extiende a todos los entes, o sea que en realidad no hay un problema de que no haya unidad en los demás entes, todos los entes son unos, yo no identifiqué en ningún momento uno con persona o unidad con persona, la unidad es un trascendental. Lo que sí es cierto es que la persona, al ser un ente, también es unificada, es total, la unidad es una característica de la persona en cuanto ente. Entonces, eso, como te digo, era lo primero. Lo segundo, la pregunta que me hiciste de la armonización de los tres, te la digo muy en sencillito, es entre el acto de ser, la esencia y el ente, que son tres. En el caso de la persona sería acto de ser personal, esencia, y que sería siempre racional, intelectual o espiritual, porque si no, no podría ser persona. Y persona es así, funciona así. El acto de ser es el principio de subsistencia, es lo que hace subsistir. El ente es el subsistente, son dos cosas muy distintas. Una cosa es, y eso es muy claro en toda la filosofía, una cosa es aquello por lo que se subsiste y otra cosa es aquel que subsiste. Entonces, quien subsiste es la persona y subsiste por su acto de ser. Eso es igual para todo ente y eso es, digamos así, en Santo Tomás. Entonces, y la esencia, justamente la naturaleza, es el elemento, es justamente la condición que responde a la cuidad, a aquello que aquella cosa es. Entonces, una persona es siempre un ente que tiene una naturaleza racional, intelectual, espiritual, digamos, según el caso, cuyo acto de ser personal es su principio de subsistencia. Entonces, el ente es el subsistente, el acto de ser es el principio de subsistencia y la esencia es el que cualifica la identidad de ese acto de ser, digamos, la identidad, por decirlo así, esencial o sustancial, la identidad genérica o específica para ser claros. Eso es, en la mayoría de los seres no necesitas una ulterior principio de identidad, porque la identidad específica es suficiente, ¿no?
En el caso de la persona, además de la identidad específica que tú y yo compartimos, somos seres humanos, hay una identidad personal. Entonces el acto de ser no solamente aporta la subsistencia, sino justamente toda la individuación de ese subsistente. Pero ahí están los tres diferenciados, ¿no? Los tres distintos. No, y como te digo, la unidad, eso es igual, esto es análogo en todos los seres. Hay todo ser individual es un subsistente, subsiste por el acto de ser, sea común al cosmos o propio de ese individuo en concreto, y tiene su esencia. Entonces ahí entran los tres, no hay una repetición, ¿no? Por si acaso, yo considero, y eso para mí es lo más radical, y eso sí te lo digo, ahí no hay, por lo menos en mi expresión no hay duda, lo primero es el ente. El uno, o sea, el orden de los trascendentales es claro. El primer trascendental es siempre el ente. Y todos los demás están condicionados, porque entre otras cosas el ente es primario, y es lo más primario. Mira, y para mí el ente no es un concepto, es una realidad, ante todo. Es lo real. Justamente cuando empiezas a conceptualizar, cuando uno se empieza a enredar. No, no, el ente es el hecho de que algo existe, eso es un ente, esto es algo real. Lo mismo sucede y con el tema de la unidad igual, no necesitas un tercero, al contrario, el tercero es el resultado. O sea, alma y cuerpo, si no forman algo, una realidad nueva, alma y cuerpo, entonces permanecen siendo dos cosas distintas, pero forman algo nuevo, la unidad de las dos. Esa es la lógica exacta trial. Es las dos cosas forman una tercera, que no es que la tercera las una, no, la unión de las dos dan origen a una tercera que es el conjunto de las dos. El ser humano es cuerpo y alma. En mi opinión es más, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Por esta lógica que yo te digo, las dos cosas son válidas según la fe de la iglesia, pero porque yo prefiero hacer la distinción entre la forma sustancial y el acto de ser. Y yo al acto de ser lo vinculo al espíritu, al intelecto agente, al nous, al principio personal, mientras que, digamos, el alma es la forma sustancial en toda la tradición de siempre, ¿no? Pues ahí todo eso es un poquito. Y la pregunta más importante, ya que se acabó el tiempo, mira, yo creo que esto puede aportar en varios puntos. Hay una parte larguísima que no expuse, porque hubiera sido muy aburrida, que ayuda, creo, mucho al tema de lo que hablábamos del estado de la cuestión, del tema de una ontología, digamos, adecuada para la noción de persona, porque yo hago, aunque es selectivo, hago un recorrido bastante bueno por la filosofía clásica, digamos, grecorromana, especialmente por los más grandes, en relación al argumento que nos interesa, que es la noción de persona, y después uno todavía mayor por todos los autores que nos llevan por lo menos hasta la noción de persona de Santo Tomás, o sea, Boecio, Ricardo de San Víctor, Alejandro de Jales, estoy yendo para atrás, ¿no? Leoncio de Bizancio, Máximo el Confesor, Rústico. Yo creo que ese peinado que yo hago por estos autores puede ser útil justamente en todo ese tema de la determinación del estado de la cuestión, de la ontología adecuada. Eso por un lado. Para el tema específicamente de la identidad sexual, yo creo que hay dos aportes que pueden ser muy buenos. Uno es este que ya mencionamos del acto de ser como principio de identidad sexual, pero además lo que mencioné de la persona humana como un conjunto de relacionalidades constitutivas. Es decir, cuando digo que no pueden, desde la lógica analógica, la persona divina es relación subsistente, no puedo decir eso de la persona humana, pero hago esta explicación de las relacionalidades subsistentes. Y entre las relacionalidades subsistentes propongo la esponsalidad. Lo bonito, perdón, relacionalidades constitutivas. Lo bonito de esta expresión relacionalidades constitutivas es que es algo que es al mismo tiempo relacional, pero al mismo tiempo no es extrínseco, sino que es constitutivo de mi identidad. Yo estoy convencido de que el ser hombre y mujer es algo así. Es algo que es relacional, es evidentemente relacional, porque incluso a nivel biológico se manifiesta así, son órganos que no están en orden a mí, sino en orden a otro, es decir, en orden complementario, en orden a otro no solamente en el sentido, digamos, esponsal, sino también en el sentido paternal-maternal, pero que están vinculados, pero que al mismo tiempo son constitutivos. O sea, el hombre es hombre justamente por todas aquellas características de él que lo ordenan a una relación muy particular con ella, y por eso es hombre, ¿no? Entonces, ese tema de la relacionalidad constitutiva, donde se armoniza, yo creo que puede ser una línea de trabajo muy interesante para defender cómo la identidad sexual es constitutiva de la persona y no meramente un atributo, digamos, ¿no? Luis Fernando, muchas gracias. De hecho, esto último que dijiste, pues es algo que ya estamos empezando a trabajar en el pequeño grupito que formamos. Va a ser una aportación importante de tu parte para todos nosotros.
Ya en su momento, pues se las presentaremos. Sin más, creo que ha llegado el momento de terminar. Seguro que otros... Pero una cosilla, ¿puedes decir el nombre del autor que habla de el subsistente? Que no lo has dicho. Santo Tomás de Aquino. No, Santo Tomás de Aquino. antes. No. Antes. Rústico. Ah, vale. Sí, el primero que habla es rústico. De hecho, bueno, como no le digo, Boecio incluso oscila. Boecio en algún momento, en vez de sustancia racional de sustancia individual de naturaleza racional, por ahí en otro lugar dice subsistencia, porque yo creo que él tiene una confusión por su neoplatonismo, pero bueno, este es un tema más largo para hablar. Pero sí, eso, rústico. Ojalá nos pases la referencia para que el que quiera pueda investigar un poquito más. Sí, la busco y se las paso. También te quería preguntar otra cosilla solo, ya está. Ujú. La afirmación de que la sexualidad está en el acto de ser, ¿eso se puede expresar con la expresión identidad recibida? ¿El ser humano tiene una identidad recibida? Porque como el transhumanismo y la ideología de género lo que propone es una identidad sentida, hay que tener una alternativa a esa expresión. Entonces, ¿se puede hablar de identidad recibida? Mira, es un tema que roza mucho lo teológico, pero cuando yo te coloco la filiación entre las relaciones constitutivas y la llamo una relación fundante, yo lo pienso más o menos así. Yo creo que el acto de ser, que además así se define el espíritu en la tradición trial, es el punto nodal y terminal de una relación libremente elegida por Dios conmigo. Digamos, es el análogo, y en realidad eso se comparte en todo acto de ser. Más que hablar de una participación del ser, yo creo que es una respuesta obediente. ¿Se acuerdan cuando en el Génesis Dios dice hágase la luz? No es tanto una participación de la luz, participa del ser de Dios, no. El ser surge de la nada, el ex nihilo hay que defenderlo, porque parte de lo que está en peligro cuando hablamos de participación es que se pierde el ex nihilo o se altera. De la nada surge. Bueno, yo creo que en el caso de las personas, de los seres personales, esa palabra que sale de la boca de Yahvé no es una palabra, sino un nombre. Ese es el verdadero nombre que está en una piedra escondida que recibimos en el Apocalipsis. Entonces yo creo que eso que llamamos identidad personal, ese verdadero nombre, es ese nombre que es el llamado de Dios, que es ese nombre que Él pronuncia, y ese pronunciar ese nombre es esa relación que Él establece con nosotros. Y por eso yo digo que el primer sostén de mi identidad personal es esa relación libre y eterna que Dios ha establecido conmigo. No se reduce a eso porque la relación no es unilateral, es bilateral. Hay toda la apertura a mi respuesta a esa relación, pero sí la constituye, ¿no? Como algo recibido, como un llamado con nombre propio, ¿no? Vale, muchas gracias. Bien, pues gracias a todos. Qué gusto verlos. Nos vemos el próximo mes. Igualmente, quedamos el mes que viene. Muchas Buen gracias, un trabajo a gusto verlos. todos. Oye, y Jaimito, tenemos que quedar para conversar largo. Cuando quieras. Ya, Muchas un abrazo. gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy, Cuídense, muy chao. bueno, muy bueno. Muy buen Gracias, hasta trabajo. luego. Chao, chao. Adiós, adiós.